Libro del cielo. La llamada a las criaturas al orden, al puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Volumen 1, inciso 140. Después de estas palabras, mi corazón adquirió tanta fuerza que poco o nada sufrí por la pérdida de este confesor que tanto bien había hecho a mi alma. Así fue como cambié confesor y volví al que me confesaba cuando era pequeña. Sea siempre bendito el Señor, que se sirve de esos mismos caminos que a nosotros nos parecen contrarios y que casi como que deberían llevar un daño a nuestra alma para nuestro mayor bien y para su gloria. Así sucedió que comencé a abrirle a Él mi alma, porque hasta ese momento no había dicho nada a ninguno. Por cuanto me dijeran, no lo lograba. Más bien, más impotente me veía para decir las cosas de mi interior. Era tanta la vergüenza que sentía al solo pensar en decir estas cosas, que me era más fácil decir los más feos pecados. ¿De dónde procedía esto? No sé decirlo. Por parte del confesor creo que no, porque él era muy bueno. Me inspiraba confianza, era dulce y paciente para escuchar. Tomaba cuidado detallado de mi alma. Tenía la mirada en todo para que se pudiera caminar derecho. Por parte mía tampoco, porque sentía un obstáculo en mi alma y tenía toda la voluntad de vencerlo y de saber al menos cómo pensaba el confesor. Pero me sentía imposibilitada para hacerlo. Yo creo que fue una permisión del Señor. Entonces, encontrándome con el nuevo confesor, empecé poco a poco a abrir mi interior. El Señor muchas veces me ordenaba que manifestara al confesor lo que Él me decía, y cuando yo no lo hacía, el Señor me reprendía severamente, y a veces llegaba a decirme que si no lo hacía, Él no vendría más. Esto es para mí la pena más amarga, ante la cual todas las demás penas no me parecen más que hilos de paja. Por eso, tanto era el temor de que no volviera más, que hacía cuanto más podía para manifestar mi interior. Es verdad que a veces me costaba mucho, pero el temor de perder a mi amado Jesús me hacía superar todo. Por parte del confesor también me veía empujada a decirle de dónde procedía tal estado mío. ¿Qué cosa me sucedía cuando estaba en aquel adormecimiento? ¿Y cuál era la causa? Ahora me ordenaba manifestarlo. Ahora me obligaba con precepto de obediencia. Y luego me ponía delante el temor de que pudiese vivir en la ilusión y en el engaño, viviendo para mí misma, mientras que si lo manifestaba al sacerdote, podría estar más segura y tranquila, y que el Señor no permite jamás que el sacerdote se engañe cuando el alma es obediente. Así, Jesucristo me empujaba por una parte y el confesor por la otra. A veces me parecía que se ponían de acuerdo entre ellos. Así pude llegar a manifestar mi interior. Esto no lo hacía el confesor anterior. No me hacía ninguna pregunta. No trataba de saber qué cosas me sucedían en aquel estado de adormecimiento, por lo que yo misma no sabía cómo empezar a hablar de estas cosas. El único cuidado que tomaba era que estuviese resignada, uniformada al querer de Dios, que soportara la cruz que el Señor me había dado, tanto que si a veces me veía un poco fastidiada, experimentaba gran disgusto. Después sucedió que pasé cerca de otro año con este confesor, en el mismo estado dicho arriba, pero como sabía de dónde provenía ese estado de sufrimiento, me decía que cuando Jesucristo quisiera que me vinieran los sufrimientos, fuera a pedirle a Él la obediencia para sufrir. Recuerdo que una mañana después de la comunión el Señor me dijo: Hija, son tantas las iniquidades que se cometen
que la balanza de mi justicia está por desbordarse. Has de saber que pesados flagelos haré caer sobre los hombres, especialmente una feroz guerra en la cual haré masacre de la carne humana. Ah, sí, prosiguió casi llorando. Yo he dado los cuerpos a los hombres a fin de que fueran tantos santuarios donde debía ir a deleitarme, pero los han cambiado en cloacas de inmundicia, y es tanta la peste que me obligan a estar lejos de ellos. Ve la recompensa que recibo ante tanto amor y tantas penas que he sufrido por ellos. ¿Quién ha sido tratado como yo? Ah, ninguno. Pero ¿quién es la causa? Es el tanto amor que les tengo. Por eso probaré con los castigos. Yo me sentía romper el corazón por el dolor. Me parecía que eran tantas las ofensas que le hacían, que para huir quería esconderse en mí, como para encontrar refugio. Sentía también tal pena porque los hombres debían ser castigados, que me parecía que no ellos, sino yo misma debía sufrir. Más bien, me parecía que si yo hubiese podido, me habría sido más soportable sufrir yo todos aquellos castigos, antes que ver sufrir a los demás. Traté de compadecerlo cuanto más pude, y con todo el corazón le dije: oh esposo santo, evita los flagelos que tu justicia tiene preparados. Si la multiplicidad de las iniquidades de los hombres es grande, está el mar inmenso de tu sangre donde puedes sepultarlas, y así tu justicia quedará satisfecha. Si no tienes dónde ir para deleitarte, ven en mí. Te doy todo mi corazón para que reposes y te deleites con él. Es verdad que también yo soy un lugar inmundo de vicios, pero tú me puedes purificar y hacerme como tú me quieres. Pero aplácate, si es necesario el sacrificio de mi vida, de buena gana lo haré con tal de ver a tus mismas imágenes libradas. Y el Señor, interrumpiendo mi hablar, continuó diciéndome: precisamente esto es lo que quiero. Si tú te ofreces a sufrir, no ya como hasta ahora, de vez en cuando, sino continuamente, cada día y por un corto tiempo, yo libraré a los hombres. Mira cómo lo haré. Te pondré entre mi justicia y las iniquidades de las criaturas. Y cuando mi justicia se ve llena de las iniquidades, de modo que no pueda contenerlas y se vea obligada a mandar los flagelos para castigar a las criaturas, encontrándote tú en medio, en vez de golpearlos a ellos, quedarás golpeada tú. Solo de este modo podré contentarte en librar a los hombres, de otro modo no. Yo quedé toda confundida y no sabía qué decirle. Mi naturaleza hacía su parte, se espantaba y temblaba, pero veía a mi buen Jesús que esperaba una respuesta, si aceptaba o no. Entonces, viéndome casi obligada a hablar, le dije: oh divinísimo esposo mío, por parte mía estaría pronta a aceptar, pero ¿cómo se arreglará por parte del confesor si no quiere venir de vez en cuando? ¿Cómo será posible que quiera venir todos los días? Libérame de esta cruz de necesitar al confesor para liberarme, y entonces todo quedará arreglado entre tú y yo. Entonces el Señor me dijo: ve con el confesor y pídele la obediencia. Si quiere, le dirás todo lo que te he dicho y harás lo que él diga. Mira, no será solamente para bien de las criaturas por lo que quiero estos sufrimientos continuos, sino también para tu bien. En este estado de sufrimientos purificaré muy bien tu alma, de modo de disponerte a formar conmigo un místico desposorio. Y después de esto haré la última transformación,
de modo que los dos seremos como dos velas que puestas en el fuego, una se transformará en la otra, y se forma una sola. Así transformaré a mí en ti, y tú quedarás crucificada conmigo. Ah, ¿no estarías contenta si pudieras decir, el esposo crucificado, pero también la esposa está crucificada? Ah, sí, no hay ninguna cosa que me haga de semejante de él. Entonces, cuando pude hablar con el confesor, le dije todo lo que el Señor me había dicho. Y como aquella palabra que el Señor me dijo, por un cierto tiempo, sin decirme el tiempo preciso que debía estar continuamente sufriendo, yo la tomé como por 40 días, más o menos, pero ya han pasado cerca de 12 años de continuo así. Pero siempre sea bendito Dios, sean adorados siempre sus inescrutables juicios. Yo creo que si el Señor bendito me hubiera hecho entender con claridad el tiempo que debía estar en cama, mi naturaleza se habría espantado mucho y difícilmente me hubiera sometido. Si bien recuerdo que he estado siempre resignada, pero entonces no conocía la preciosidad de la cruz como el Señor me la ha hecho conocer en el transcurso de estos 12 años, ni el confesor hubiera accedido a darme la obediencia. Entonces, así le dije al confesor, que por 40 días el Señor quería que me diera la obediencia de estar continuamente sufriendo. Y también le dije lo demás. Con gran sorpresa mía, porque yo lo creé imposible, el confesor me dijo que si era verdaderamente voluntad de Dios, Él me daba la obediencia, que en realidad no era que Él no pudiera venir, sino más bien un poco de respeto humano. Mi alma se alegró mucho porque podía contentar al Señor y también librar a las criaturas, pero mi naturaleza se afligió mucho al recibir esta obediencia, tanto que por algunos días estuve muy afligida. También el alma la sentía pensativa porque debía estar tanto tiempo sin poder recibir a Jesús en el sacramento. Mi único consuelo. A veces sentía una guerra tan feroz en mí que yo misma no sabía qué cosa me había sucedido. Muchas cosas las agregaba el demonio, pero mi buen Jesús puso remedio a todo. Y he aquí cómo sucedió. Pero antes de continuar, por orden del confesor actual, debo manifestar los varios modos con los cuales el Señor me ha hablado. A mí me parece que los modos con los que Dios me habla sean 4. Pero estos 4 modos de hablar de Jesús son muy diferentes de las inspiraciones. El primer modo es cuando el alma sale fuera de sí. Pero antes quiero explicar lo mejor que pueda salir fuera de mí misma. Esto sucede de 2 modos. El primero es instantáneo, casi como relámpago. Y es tan repentino que me parece que el cuerpo se eleva un poco de la cama para seguir al alma, pero después queda en la cama y a mí me parece que el cuerpo queda muerto. Y el alma, en cambio, sigue a Jesús caminando por todo el universo, la tierra, el sol, el aire, los mares, los montes, el purgatorio y el cielo, donde muchas veces me ha hecho ver el lugar donde yo estaré después de muerta. El otro modo de salir, el alma es más tranquilo. Parece que el cuerpo se adormece insensiblemente y queda como petrificado ante la presencia de Jesucristo. Pero el alma permanece con el cuerpo, y éste no siente nada de las cosas externas, aunque se trastornara todo el universo, aunque me quemaran y me redujeran en pedazos. Estos 2 modos tan diferentes de salir fuera de mí misma, yo los he notado sensiblemente, porque en el primer modo, debiendo yo obedecer al confesor que venía a despertarme, lo he visto desde el lugar a donde me conducía Jesús, es decir, desde los confines de la tierra o del aire o de los montes o del mar o del purgatorio o aún del mismo paraíso. Más bien,
Me parecía que no tenía tiempo de poder volver para que el confesor encontrara mi alma en el cuerpo y poder obedecer. Y como me encontraba con el alma tan lejos, me ajetreaba toda, me angustiaba y me afligía pensando que no tendría tiempo de volver al cuerpo para que el confesor me encontrara, y por tanto no tener tiempo de obedecer. Sin embargo, debo confesar que siempre me he encontrado a tiempo, y me parecía que el alma entrase al cuerpo antes que el confesor comenzase a darme la obediencia de despertar. Es más, digo la verdad, muchas veces yo veía de lejos al confesor que venía, pero para no dejar a Jesús parecía que no pensar en el confesor que venía, y entonces Jesús mismo me apresuraba a volver con el alma al cuerpo para poder obedecer al confesor. Y entonces yo sentí una gran repugnancia por dejar a Jesús, pero la obediencia vencía, y dejando a Jesús, Él mismo o me besaba, o me abrazaba, o hacía otra cosa para despedirse de mí. Y yo, dejando a mi amado Jesús, le decía: voy con el confesor, pero tú, mi buen Jesús, vuelve pronto en cuanto el confesor se vaya. Estos son los dos modos con los cuales el alma parecía que saliese del cuerpo, y en estos dos modos de salir el alma, Dios me habla. Este modo de hablar, Él mismo lo llama hablar intelectual. Trataré de explicarlo. El alma salida del cuerpo y encontrándose delante a Jesús, no tiene necesidad de palabras para entender lo que el Señor le quiere decir, ni el alma tiene necesidad de hablar para hacerse entender, sino que todo es por medio del intelecto. Oh, qué bien nos entendemos cuando nos encontramos juntos. De una luz que de Jesús me viene a la inteligencia, siento imprimir en mí todo lo que mi Jesús quiere hacerme entender. Este modo es muy alto y sublime, tanto que la naturaleza difícilmente sabe explicarlo con palabras. Apenas puedo decir alguna idea. Este modo en que Jesús se hace entender es rapidísimo. En un simple instante se aprenden muchas más cosas sublimes que leyendo libros enteros. Oh, qué maestro ingeniosísimo es Jesús, que en un simple instante enseña muchas cosas, mientras que cualquier otro necesitaría años enteros, si es que lo logra, porque el maestro terreno no tiene potencia para poder atraer la voluntad del discípulo, ni de poderle infundir en la mente sin esfuerzo ni fatiga lo que le quiere enseñar. Pero con Jesús no es así. Tanta es su dulzura, la amabilidad de su trato, la suavidad de su hablar, y además es tan bello que el alma apenas lo ve, se siente tan atraída, que a veces es tanta la velocidad con la que corre al lado de Jesús, que casi sin advertirlo se encuentra transformada en el objeto amado, de modo que el alma no sabe discernir más ser terreno, tanto queda identificada con el ser divino. ¿Quién puede decir lo que el alma experimenta en este estado? Se necesitaría a Jesús mismo, o bien a un alma separada perfectamente del cuerpo, porque el alma, encontrándose otra vez circundada por los muros de este cuerpo y perdiendo esa luz que antes la tenía abismada, mucho pierde y queda oscurecida, de tal modo que si quisiera decir algo, lo diría burdamente. Para dar una idea, digo que me imagino a un ciego de nacimiento, que nunca ha tenido el bien de ver lo que hay en el universo entero, y que por pocos minutos tuviese el bien de abrir los ojos a la luz, y pudiese ver todo lo que contiene el mundo, el sol, el cielo, el mar, las tantas ciudades, las tantas máquinas, las variedades de las flores y las tantas otras cosas que hay en el mundo. Y después de aquellos pocos minutos de luz, volviera a la ceguera de antes. ¿Podría él decir claramente todo lo que ha visto? Solamente podría hacer un embozo, decir alguna cosa confusamente. Esto es una semejanza de lo que sucede cuando el alma se encuentra separada y después en el cuerpo.
No sé si digo desatinos, así como aquel pobre ciego le quedaría la pena de la pérdida de la vista, así el alma. Vive gimiendo y casi en un estado violento, porque el alma se siente violentamente siempre hacia el sumo bien. Es tanta la atracción que Jesús deja en el alma de sí, que el alma quisiera estar siempre abstraída en su Dios. Pero esto no puede ser, y por eso se vive como si se viviese en el purgatorio. Agrego que el alma no tiene nada de lo suyo en este estado. Todo es operación que hace el Señor. Ahora trataré de explicarle el segundo modo que tiene Jesús para hablar. Y es que el alma, encontrándose fuera de sí misma, ve la persona de Jesucristo, como por ejemplo de un niño o crucificado o en cualquier otro aspecto. Y el alma ve que el Señor con su boca pronuncia las palabras, y el alma con su boca responde. A veces sucede que el alma se pone a conversar con Jesús como harían dos íntimos esposos. Si bien el hablar de Jesús es poquísimo, apenas 4 o 5 palabras y a veces aún una sola, rarísimas veces se extiende más. Pero en ese poquísimo hablar, cuánta luz pone en el alma. Me parece ver a primera vista un pequeño arroyo, pero viendo bien, en vez de un arroyo se ve un vastísimo mar. Así es una palabra dicha por Jesús. Es tanta la inmensidad de la luz que queda en el alma que rumiándola muy bien descubre tantas cosas sublimes y provechosas a su alma que queda asombrada. Yo creo que si se juntaran todos los sabios, quedarían todos confundidos y mudos ante una sola palabra de Jesús. Ahora, este modo es más accesible a la naturaleza humana y fácilmente se sabe manifestar, porque el alma, entrando en sí misma, se lleva consigo lo que ha oído decir de la boca de nuestro Señor y lo comunica al cuerpo. No resulta tan fácil cuando es por medio del intelecto. Yo considero que Jesús tiene este modo de hablar para adaptarse a la naturaleza humana. No que tenga necesidad de la palabra para hacerse entender, sino porque de este modo el alma más fácilmente comprende y puede manifestarlo al confesor. En suma, Jesús hace como un maestro doctísimo, sabio, inteligente, que posee en grado eminentísimo todas las ciencias y que nadie puede igualarlo. Pero como se encuentra entre discípulos que no han aprendido aún las primeras letras del alfabeto, reteniendo todos los otros conocimientos en sí, enseña a los discípulos solo el A, B, C, etc. ¡Oh, cómo es bueno Jesús! Se adapta a los doctos y les habla de modo altísimo, de modo que para entenderlo deben estudiar muy bien lo que les dice. Se adapta a los ignorantes y se fijen también el ignorante. Y habla en modo bajo, de manera que nadie puede quedar en ayunas de las lecciones de este divino Maestro. El tercer modo con el que Jesús me habla es cuando hablando participa el alma su misma sustancia. A mí me parece como cuando el Señor creó el mundo. Con una sola palabra fueron creadas las cosas. Así, siendo su palabra creadora, en el acto mismo en que dice la palabra, crea en el alma aquella misma cosa que dice. Como por ejemplo, Jesús dice al alma: mira cómo son bellas las cosas. Por cuanto tus ojos puedan recorrer la tierra o el cielo, jamás encontrarán belleza similar a mí. En este hablar de Jesús, el alma siente entrar en ella un algo divino y queda muy atraída hacia esta belleza, y al mismo tiempo pierde el atractivo de todas las otras cosas. Por cuán bellas y preciosas fueran, no le causa ninguna impresión. Lo que le queda fijo y casi transmutado en sí es la belleza de Jesús. En eso piensa, de esa belleza se siente investida y queda tan enamorada
que si el Señor no obrara otro milagro, se le rompería el corazón, y de puro amor por esta belleza de Jesús, expiaría el alma para volar al cielo a gozar de esta belleza de Jesús. Yo misma no sé si digo desatinos. Para explicar mejor este hablar sustancial de Jesús, digo otra cosa. Jesús dice: mira, cuán puro soy, también en ti quiero pureza en todo. En estas palabras el alma siente entrar en sí una pureza divina. Esta pureza se transmuta en ella misma y llega a vivir como si no tuviera más cuerpo, y así de las otras virtudes. Oh, cómo es deseable este hablar de Jesús. Yo daría todo lo que está sobre la tierra, si fuera la dueña de todo, con tal de tener una sola de estas palabras de Jesús. El cuarto modo en que Jesús me habla es cuando me encuentro en mí misma, esto es, en el estado natural. Y este hablar es también de dos modos. El primero es cuando, encontrándome en mí misma, recogida en el interior del corazón, sin articulación de voz o sonidos al oído del cuerpo, Jesús internamente habla. El segundo es como hacemos nosotros, y esto sucede a veces estando aún distraída o bien hablando con otra persona, pero una sola de estas palabras basta para recogerme si estoy distraída, o para darme la paz si estoy turbada, para consolarme si estoy afligida. Ahora continúo narrando desde donde me quedé, y he aquí cómo puso remedio. En la mañana fui a comulgar, y en cuanto recibí a Jesús, súbito le dije: Señor mío, mira en qué tempestad me encuentro. Debería agradecerte porque le has dado luz al confesor para darme la obediencia de sufrir. En cambio, mi naturaleza lo siente tanto que yo misma quedo confundida al verme tan mala. Pero todo esto es nada, porque tú, que quieres el sacrificio, me darás también la fuerza. Pero la razón de más peso en mí es tener que estar tanto tiempo sin poder recibir el sacramento. ¿Quién podrá resistir sin ti? ¿Quién me dará las fuerzas? ¿Dónde podré encontrar un consuelo en mis aflicciones? Y mientras esto decía, sentía tales penas en el corazón por esta separación de Jesús sacramentado, que lloraba copiosamente. Entonces el Señor, compadeciendo mi debilidad, me dijo: no temas, yo mismo sostendré tu debilidad. Tú no sabes qué gracias te he preparado, por eso temes tanto. ¿No soy yo omnipotente? ¿No podré yo suplir a la privación de que me recibas en el sacramento? Por eso resígnate, ponte como muerta en mis brazos, ofrécete víctima voluntaria para repararme las ofensas por los pecadores y para evitarle a los hombres los merecidos flagelos. Y yo te doy en prenda mi palabra de no dejar ni siquiera un solo día sin venir a visitarte. Hasta ahora tú has venido a mí, de ahora en adelante vendré yo a ti. ¿No estás contenta? Así me resigné a la santa voluntad de Dios y fui sorprendida por este estado de sufrimientos. ¿Quién puede decir las gracias que el Señor empezó a darme? Es imposible poder decir todo detalladamente. Podré decir alguna cosa confusamente, pero por cuanto pueda y para cumplir la santa obediencia que así lo quiere, me esforzaré en decir por cuanto me sea posible. Recuerdo que desde el principio de este estar continuamente en la cama, mi amante Jesús muy frecuentemente se hacía ver, lo que no había hecho en el pasado. Desde el principio me dijo que quería que llevara un nuevo sistema de vida para disponerme a aquel místico desposorio que me había prometido. Me decía: amada de mi corazón,
Te he puesto en este estado a fin de poder venir más libremente y conversar contigo. Mira, te he liberado de todas las ocupaciones externas a fin de que no solo el alma, sino también el cuerpo esté a mi disposición, y así tú puedas estar en continuo holocausto ante mí. Si no te hubiese puesto en esta cama, debiendo tú desempeñar los deberes de familia y sujetarte a otros sacrificios, no podría yo venir tan frecuentemente y hacerte partícipe de las ofensas conforme las recibo. A lo largo debería esperar a que cumplieras tus deberes, pero ahora no. Ahora hemos quedado libres. No hay ya nadie que nos moleste y que interrumpa nuestra conversación. De ahora en adelante, mis aflicciones serán tuyas y las tuyas mías, mis sufrimientos tuyos y los tuyos míos, mis consolaciones tuyas y las tuyas mías. Uniremos todas las cosas juntas y tú tomarás interés de mis cosas como si fueran tuyas, y así haré yo de las tuyas. No habrá más entre nosotros dos, esto es mío y esto es tuyo, sino que todo será común por ambas partes. ¿Sabes cómo he hecho contigo? Como un rey cuando quiere hablar con su esposa reina, y ésta se encuentra con sus damas en otras ocupaciones. El rey, ¿qué hace? La toma y la lleva dentro de su habitación. Cierra las puertas para que ninguno pueda entrar a interrumpir su conversación y oír sus secretos. Y así, estando solos, se comunican recíprocamente sus aflicciones y sus consuelos. Ahora, si algún imprudente fuera a tocar la puerta, a gritar tras ella y no los dejara gozar en paz su conversación, ¿el rey no lo tomaría a mal? Así he hecho yo contigo. Y si alguien te quisiera distraer de este estado, también me disgustaría. Y continuó diciéndome: quiero de ti perfecta conformidad a mi voluntad, de tal modo de deshacer tu voluntad en la mía, desapego absoluto de toda cosa, tanto que todo lo que es tierra quiero que sea tenido por ti como estiércol y podredumbre, que da horror al solo mirarlo. Y esto porque las cosas terrenas, aunque no se tuviera apego a ellas, solo con tenerlas en torno y mirarlas, ensombrecen las cosas celestiales e impiden realizar ese místico desposorio que te he prometido. Además quiero que así como yo fui pobre, también me imites en la pobreza. Debes considerarte en esta cama como una pobrecita. Los pobres se contentan con lo que tienen y me agradecen primero a mí y luego a sus benefactores. Así tú conténtate con lo que te es dado, sin pedir ni esto ni aquello, porque podría ser un estorbo en tu mente, y con santa indiferencia, sin pensar si eso te haría bien o mal, sométete a la voluntad de